Hoy nos metemos de lleno en la ciencia de las fracturas. Es alucinante cómo se curan nuestros huesos. Vale, ¿qué pasa exactamente cuando un hueso se rompe? La respuesta del cuerpo es de otro nivel. Ojo, una fractura no es una simple grieta. Es un fallo estructural que lo pone todo en marcha. Para entender por qué se rompen, primero hay que saber por qué son tan increíblemente resistentes. Piensa en el hueso como en hormigón armado natural. Combina flexibilidad con dureza. Una pasada. Y lo más interesante es que es un material vivo. Tiene su propio equipo de mantenimiento. Aquí los tenemos, los constructores, el equipo de demolición y los capataces, remodelando el esqueleto sin parar. Entonces, si el hueso es así de fuerte, ¿qué hace falta para que llegue a romperse? Pues depende. Distintas fuerzas provocan diferentes tipos de rotura, claro. Por ejemplo, la flexión es súper común. El hueso se dobla demasiado y se agrieta por fuera. Y una torsión potente, muy típica en deportes, provoca esa fractura en espiral tan característica. Pero justo cuando el hueso se rompe, se pone en marcha una respuesta de emergencia increíble. Y ojo, a diferencia de la piel, que cicatriza, el hueso se regenera del todo. Empieza el momento. Vamos a ver esas 3 fases, de la limpieza de emergencia a la reconstrucción total. Al lío. La primera fase es la inflamación. Se forma un hematoma que básicamente limpia y prepara el terreno. Después, en la reparación, se crea un callo blando de cartílago que une los extremos rotos. Ese callo luego se endurece y se remodela con el tiempo. Puede tardar meses o incluso años. Pero claro, no todos los huesos se rompen de la misma manera, sobre todo entre adultos y niños. Los huesos de los niños tienen más colágeno, son más flexibles. Y eso, claro, lleva a fracturas distintas. Y aquí se ve genial la diferencia. El hueso de un niño se dobla, no se parte del todo. Al final, los huesos son estructuras dinámicas, maravillas que se reparan solas. ¿La clave para futuros materiales? Venga, vamos al lío. Cuando uno piensa en un hueso, la imagen que suele venir a la cabeza es la de algo seco, inerte, casi como una roca, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hacer añicos esa idea. Vamos a descubrir el hueso por lo que es, un tejido vivo, que no para quieto, una auténtica obra en constante construcción y remodelación. Y esta frase, de verdad, es que es el punto de partida perfecto. Es de una lógica aplastante. Para poder entender por qué algo falla, por qué se rompe, primero hay que saber cómo funciona, cómo está hecho desde los cimientos. Así que eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a meternos a fondo en la arquitectura de nuestros huesos. Bueno, empecemos por tener una visión de conjunto. Porque un hueso, como vamos a ver, es infinitamente más complejo que un simple trozo de andamiaje que nos sostiene. Cumple unas funciones que son, y esto es literal, vitales. A ver, si pusiéramos en un currículum todo lo que hace el hueso, sería impresionante. Primero, lo evidente, nos da soporte estructural, claro. También protege órganos vitales como el cerebro o el corazón. Es la palanca que usan los músculos para que nos movamos. Pero es que la cosa no acaba ahí. Es una fábrica de células sanguíneas. Y por si fuera poco, es el banco central de minerales del cuerpo, sobre todo de calcio. Un trabajador polivalente donde los haya. Y esta es la idea clave, la que lo cambia todo. El hueso no es un material inerte. Está lleno de vasos sanguíneos que lo nutren y, muy importante, de nervios. Y esa es la razón por la que una fractura duele lo que no está escrito. Porque es un tejido vivo, que siente y que sufre. Vale, ¿y cómo consigue el hueso ser tan increíblemente fuerte y a la vez relativamente ligero? Pues el secreto, en realidad, está en su diseño, que se parece muchísimo a una estructura de hormigón armado. Combina 2 tipos de materiales para crear un compuesto que es mucho mejor que la suma de sus partes. Por un lado tenemos la parte mineral, que es como el hormigón. Es súper dura, muy rígida y aguanta genial las fuerzas de compresión, o sea, cuando lo aplastan. Pero por otro lado tenemos una red de colágeno, que serían como las varillas de acero dentro del hormigón. Esta parte es flexible y aguanta de maravilla las fuerzas de tensión, los estirones. La mezcla de los dos es lo que le da esa resistencia brutal. Y estos materiales no se distribuyen al azar, ¿qué va? Se organizan en 2 arquitecturas. Por fuera tenemos el hueso cortical, que es como la muralla de un castillo, denso, duro y protector. De hecho, la gran mayoría de nuestro esqueleto, como un 80%, es de este tipo. Pero por dentro hay una maravilla de la ingeniería, el hueso esponjoso. Es una red de pequeñas vigas, llamadas trabéculas, que le dan una fuerza tremenda sin añadir casi peso. Pura eficiencia. Si el hueso es una obra que nunca para, pues es obvio que necesita un equipo de obreros, ¿no? Y aquí es donde la biología se pone de verdad fascinante. Vamos a conocer a la cuadrilla de células que se encarga de todo este jaleo.
Aquí los tenemos, a los protagonistas. Todo empieza con la célula madre, que sería como el jefe de obra. De ahí salen los osteoblastos, los albañiles. Una vez que terminan su trabajo, algunos se transforman en osteocitos, los capataces. Y luego, por otro lado, tenemos a la cuadrilla de demolición, los osteoclastos. El osteoblasto, el albañil. Su misión es muy clara: construir hueso nuevo. Fabrica esa matriz de colágeno, las varillas, y luego se encarga de que se llene de minerales, el hormigón, para que se endurezca. Es el currito que pone los ladrillos, básicamente. Claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué le pasa a este currante cuando se queda, literalmente, emparedado en el muro que él mismo acaba de construir? Podría parecer el fin de su vida útil, pero ¡para nada! Pues ocurre algo alucinante. El albañil, atrapado, se reinventa. Se convierte en un osteocito, el capataz de la obra. Desde su pequeña celda, se dedica a sentir las tensiones y las cargas que soporta el hueso. Es como una red de sensores que informa de lo que pasa. Si detecta mucha presión en una zona, llama a más albañiles para reforzar. Si ve que una zona no se usa, llama a la demolición. Es el auténtico cerebro de la operación. Y hablando del equipo de demolición, hay que dejar una cosa muy clara. No son de la misma familia. Mientras que albañiles y capataces vienen del mismo linaje, los demoledores tienen un origen completamente distinto, juegan en otra liga. El osteoclasto es una célula enorme, gigante, que viene de la misma familia que las células de la sangre. Su trabajo es la demolición controlada. Se pega a la superficie del hueso y empieza a soltar ácidos que literalmente disuelven el material. Así se elimina el hueso viejo o dañado y se deja espacio para que los albañiles construyan tejido nuevo y de mejor calidad. Y ya para terminar de entender la estructura, a toda esta obra no le pueden faltar sus envoltorios. Pero ojo, no son un simple papel de regalo. Estas membranas que recubren el hueso son absolutamente cruciales para que esté vivo y sobre todo para que pueda repararse. La funda que va por fuera se llama periósteo y tiene dos capas. La de fuera es como una chaqueta de cuero dura, fibrosa, para proteger. Pero la capa de dentro, ahí está la magia. Está hasta los topes de osteoblastos, los albañiles que están ahí dormidos, esperando la llamada para ponerse a trabajar. Y esto es fundamental que se entienda. Cuando un hueso se fractura, es esta capa interna del periósteo la que se despierta de golpe y empieza a producir hueso a toda velocidad, para crear el callo de fractura, ese puente que une los dos trozos rotos. Es, sin ninguna duda, la heroína de la película de la curación. Y por dentro, para que el periósteo no trabaje solo, hay un socio. Es una capa mucho más delgadita, que se llama endostio. Recubre toda la cavidad interior del hueso y también tiene células constructoras. Colabora desde dentro en la reparación, trabajando en equipo con la capa exterior. Así que, como hemos visto, el hueso no es algo estático. Es un campo de batalla, un equilibrio perfecto y constante entre la construcción y la demolición. Y esto nos lleva a una última reflexión. Si esto es un equilibrio tan delicado, ¿qué ocurre cuando se rompe? ¿Qué pasa cuando, por la razón que sea, el equipo de demolición empieza a ganar la batalla? Pues ahí, en ese preciso desequilibrio, es donde nacen muchos de los grandes problemas de nuestro esqueleto. Fracturas, fisuras, huesos rotos. Son palabras que imponen, ¿verdad? Bueno, pues en este repaso vamos a meternos de lleno en qué son exactamente y sobre todo por qué no todas las roturas son, ni de lejos, iguales. La pregunta es clara. ¿Son todos los huesos rotos iguales? Pues la respuesta es un no rotundo. Es que el concepto de fractura tiene muchos más matices de lo que podríamos pensar a simple vista. Vale, para empezar a entender todas esas diferencias necesitamos, pues eso, una base sólida. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es técnicamente una fractura? A ver, dicho de forma sencilla, una fractura es una pérdida de continuidad en el hueso. Y ya está. Da igual si es una grieta minúscula o si el hueso se ha partido en dos. La clave de todo es esa interrupción en la estructura del hueso. Ahora bien, esta rotura puede pasar fundamentalmente por dos motivos que no tienen nada que ver entre sí. Por un lado tenemos la causa traumática, un golpe, una caída, una fuerza bestial que el hueso no aguanta. Y por otro, la causa patológica, que es cuando el hueso ya estaba tocado, estaba débil y se rompe casi sin enterarse. Muy bien, ya sabemos por qué se puede romper un hueso. Ahora vamos a ver cómo se rompe. Porque, ojo, el aspecto que tiene esa rotura, su anatomía, por así decirlo, nos va a dar muchísimas pistas sobre lo grave que es y cómo hay que tratarla. Y aquí llegamos a la primera gran diferencia, que es importantísima. ¿La piel está intacta o no? Porque si es una fractura cerrada, bueno, pero si es una fractura abierta con el hueso asomando, el riesgo de que se infecte se dispara y la cosa se complica, pero muchísimo. Vale, ya hemos visto si es abierta o cerrada. El siguiente paso es preguntarnos,
¿El hueso se ha partido del todo? Y aquí la cosa se divide en dos. Las fracturas completas, o sea, el hueso está hecho 2 o más trozos, y las incompletas, que son más bien como una grieta, una fisura, pero sin llegar a separarse del todo. Y si nos centramos en esas fracturas incompletas, la cosa se pone interesante. Hay varios subtipos, pero quizá las más curiosas son las que les pasan a los críos, porque claro, sus huesos son mucho más flexibles que los de un adulto. De ahí esta imagen tan gráfica, la de la rama verde. Es que es la metáfora perfecta. Si intentas partir una rama verde y joven, no se rompe de golpe, ¿verdad? Se dobla y se quiebra solo por un lado. Pues con los huesos de los niños pasa exactamente lo mismo. Es una pasada. Fenomenal. Entonces ya hemos visto el qué, es decir, los tipos de rotura. Pero eso es solo una parte de la ecuación. Para tener el cuadro completo, ahora tenemos que analizar el cómo. O sea, la historia que hay detrás del impacto que provocó todo. Cuando hablamos de fracturas agudas, las que pasan de repente, la energía del golpe lo es todo. Pensemos, no tiene nada que ver una simple caída tonta en casa, eso es baja energía. Luego está la energía intermedia, una lesión haciendo deporte, una caída por las escaleras. Y ya en otro nivel la alta energía, un accidente de coche gordo, una caída desde mucha altura. Ahí el destrozo, claro, es muchísimo mayor. Pero, ¿y si no hay un golpe? ¿Y si no hay un momento claro en el que todo se rompe? Pues existen. Hay unas fracturas mucho más traicioneras. Son las fracturas por estrés. No hay un gran impacto, sino miles de pequeños golpecitos uno detrás de otro, día tras día, hasta que el hueso dice ¡basta! Y dentro de este mundo de las fracturas por estrés, también hay dos tipos muy distintos. Por un lado, la fractura por fatiga. Aquí el hueso está perfectamente sano, pero se le somete a una caña brutal y repetitiva. Pensemos en atletas de élite o en militares. Y por el otro lado, tenemos la fractura por insuficiencia, que es todo lo contrario. El hueso es de mala calidad, está enfermo y se rompe haciendo cosas normales, del día a día. Claro, esto último nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué hay huesos de mala calidad? ¿Qué hace que un hueso sea más frágil que otro? Pues la clave de todo está ahí, en la calidad del hueso y en los factores de riesgo que la pueden hacer polvo. Y esta fragilidad, esta vulnerabilidad, puede venir de dos sitios. O bien es un problema general, algo que afecta a todo el esqueleto por igual, de la cabeza a los pies, o es un problema súper localizado, un punto débil muy concreto en un hueso específico. Si empezamos por los problemas generales, los que afectan a todo el cuerpo, la lista es larga. Hablamos de enfermedades que consumen mucho, como la caquexia, de problemas de hígado, falta de vitaminas como la C o la D, desajustes hormonales. Incluso tratamientos como la radioterapia o algunos medicamentos pueden debilitar todo el esqueleto a la vez. Pero de toda esa lista hay 3 que son, digamos, los grandes villanos. 3 culpables con un impacto tremendo. Los corticoides, la radiación y el tabaco. Ojo con el tabaco. Y es que el tema del tabaco es tremendo. La fuente lo deja clarísimo, porque no es solo que debilite el hueso antes de romperse, no. Es que, una vez roto, impide que se cure bien, favorece que la fractura no pegue, que no suelde como debe. Es un doble problema. Bueno, hemos visto los problemas generales, pero ¿y los locales? A veces el problema no está en todo el sistema, sino en un único hueso que tiene un defecto de fábrica. Hablamos de enfermedades muy específicas, como los huesos de cristal, o de tumores, ya sean buenos o malos, que van comiéndose el hueso por dentro y lo dejan, pues eso, hueco y súper frágil. Exacto. Estos dos grandes grupos de problemas locales, las enfermedades y los tumores, son como minas antipersonas escondidas en el esqueleto. Crean puntos débiles que no se ven en un esqueleto que por fuera puede parecer perfectamente normal y sano hasta que ¡boom! En fin, como hemos visto, una fractura es mucho más que un simple hueso roto. Es el resultado de una combinación de factores: el tipo de golpe, la energía, la salud general, la calidad del hueso. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, quizá la más importante. ¿El estilo de vida que llevamos está ayudando a construir huesos fuertes o sin darnos cuenta está preparando el terreno para una futura rotura? Una pregunta que desde luego da que pensar. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿quién no se ha roto un hueso alguna vez? ¿O conoce a alguien que sí, verdad? Pero ¿nos hemos parado a pensar qué pasa de verdad en ese instante, en el momento exacto de la rotura? Porque ahí se desata una física increíble y hoy la vamos a descubrir juntos. ¡Vamos a ello! Claro, la pregunta parece fácil, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hueso se rompe? Pues se rompe y ya. Pero no, para nada. Es mucho más fascinante. No es solo un crack. El hueso es un material, súper complejo. Y la forma en la que se rompe, la línea de la fractura, nos cuenta una historia súper detallada del accidente. Es como ser un detective.
Bueno, para entender cualquier fractura, lo primerísimo de todo es ir al origen, el golpe. Es la primera pregunta que se hace cualquier médico, y la respuesta se reduce básicamente a dos grandes escenarios. Fijaos, es muy sencillo. Por un lado, el trauma directo. Si te dan un golpe en la espinilla, pues se rompe la espinilla. No hay más misterio. Pero el trauma indirecto es mucho más interesante. Imagina la típica caída. Pones la mano para no darte en la cara, ¿verdad? El golpe es en la mano, pero toda esa energía, toda esa fuerza tiene que ir a alguna parte. Y viaja, sube por el brazo y ¡pum! Lo que se rompe es la clavícula. El hueso que se parte a lo mejor ni siquiera ha tocado el suelo. Vale, ya sabemos de dónde viene el golpe. Ahora, ¿cómo responde el hueso? Porque, ojo, un hueso no es un trozo de piedra, es un material vivo, casi inteligente. Tiene un superpoder que es una pasada. Y la palabra clave, el secreto de todo, es esta: viscoelástico. Suena súper técnico, pero la idea es muy fácil de entender. Significa que el hueso se comporta a la vez como algo elástico, como una goma, y como algo viscoso, como un fluido denso. O sea, no es algo frágil como la tiza que se parte al mínimo toque. No. El hueso puede doblarse y absorber una cantidad de energía brutal antes de decir hasta aquí hemos llegado. Mirad, esta es la secuencia, paso a paso. Imagina que empezamos a aplicar fuerza a un hueso. Al principio entra en lo que llamamos la zona elástica. Se dobla un poquito, pero si soltamos vuelve a su forma original, como si nada. Si seguimos apretando, cuidado, entramos en la zona plástica. Aquí la deformación ya es para siempre. Aunque quitemos la fuerza, el hueso se queda doblado. Y si le damos un poquito más de caña, llegamos al punto de fallo. Se supera el límite y ¡crack! Ahí es cuando se produce la fractura. Y aquí viene lo más alucinante. Este es su verdadero superpoder. ¿Sabes qué? Un hueso puede soportar mucha más fuerza de un impacto súper rápido, un golpe seco, que de una presión que se aplica poco a poco. Es contraintuitivo, ¿verdad? Pues es así. Se adapta a la velocidad del golpe. Es una obra de ingeniería biológica de verdad que es para quitarse el sombrero. Muy bien, ya entendemos el material. Ahora vamos al meollo de la cuestión, al corazón de este análisis. Toda la física de las fracturas, por compleja que parezca, se puede reducir a 5 fuerzas fundamentales, 5 maneras en las que un hueso se puede romper. Empezamos con la primera, la tracción. Su propio nombre ya nos da una pista. Se trata de tirar. Imaginemos a 2 equipos tirando de una soga en direcciones opuestas. Pues algo así pasa en el cuerpo, sobre todo en deportistas de élite. Un músculo se contrae con tantísima fuerza, tan de repente, que en lugar de romperse el tendón, lo que hace es arrancar el trozo de hueso al que está unido. Lo arranca de cuajo. Eso es una fractura por abulsión. La segunda fuerza es justo la contraria, la compresión. Aquí no tiramos, aquí aplastamos. Esta fuerza no ataca tanto la parte dura de fuera del hueso, la corteza, sino que va por el interior, que es más blandito, más esponjoso. Pensemos en las vértebras, por ejemplo. Su interior es como un andamio de hueso. La compresión lo que hace es aplastar ese andamio, hacer que toda la estructura interna se venga abajo. Es lo que se llama una fractura por hundimiento o aplastamiento. Y vamos con la tercera, la flexión. Esta es, sin ninguna duda, la reina de las fracturas. Es el mecanismo más común de todos, sobre todo en los huesos largos como el fémur o la tibia. El mecanismo es el que todos imaginamos, doblar un hueso más allá de su límite, como si fuera una rama seca. Pero lo curioso es que la rotura siempre empieza por fuera de la curva, en la zona que se está estirando. Y a veces, si el golpe es muy específico, se crea un fragmento triangular que sale disparado. Los médicos tienen un nombre hasta poético para esto: fractura en ala de mariposa. La cuarta fuerza es el cizallamiento. Ojo con el nombre, que suena un poco raro, pero con una simple analogía se entiende a la primera. Pensemos en unas tijeras. Unas tijeras no aplastan, no estiran, lo que hacen es aplicar 2 fuerzas, una en cada hoja, que van en paralelo pero en sentidos opuestos, y cortan. Pues eso, exactamente eso es lo que una fuerza de cizallamiento le hace a un hueso. Lo corta, lo secciona de una forma bastante limpia. Y llegamos a la quinta y última de estas grandes fuerzas, la torsión. O, para que todos lo entendamos, el retorcimiento. La imagen es perfecta, no hay una forma mejor de explicarlo. Es literalmente como escurrir una toalla mojada. Esa acción de girar sobre un eje es la misma tortura que sufre el hueso. Este tipo de fuerza deja una de las firmas más claras, la fractura espiroidea. Es una línea de rotura que va como serpenteando alrededor del hueso. Es la lesión de manual de los esquiadores. ¿Por qué? Pues porque el esquí se queda clavado en la nieve, el pie no se mueve, pero el resto del cuerpo sigue girando. Y claro, la tibia o el fémur se retuercen, hasta que se parten.
Así que, como estamos viendo, un hueso no se rompe y ya está. No hay una única forma. Cada uno de estos mecanismos deja su propia pista, su marca personal. Y esta es la gran idea, la conclusión de todo. Una fractura no es un accidente caótico, no es algo aleatorio, es física pura y dura. Esa línea en espiral de la torsión, el aplastamiento de la compresión, el ala de mariposa de la flexión, cada patrón es una firma. Es la huella dactilar de las fuerzas que actuaron en ese milisegundo. Una radiografía, por tanto, no es solo la foto de un hueso roto, es la crónica de un impacto. Pero claro, entender todo esto no es solo para diagnosticar mejor, va mucho más allá. Si cada fractura nos cuenta una historia, quizá podamos aprender a reescribir el final. ¿Podríamos usar este conocimiento para diseñar mejores cascos o protecciones para deportistas? ¿O incluso airbags de coche más seguros? Cada hueso roto es una lección de ingeniería que nos está dando la naturaleza. La próxima vez que alguien vea una radiografía, que no vea solo una lesión, que vea una historia escrita en el lenguaje de la física, una historia que ahora todos sabemos leer un poquito mejor. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuando uno oye la palabra fractura, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Pues un hueso roto, ¿no? Normal. Pero, ¿y si os digo que eso es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a ver qué se esconde de verdad detrás de una fractura, porque a menudo lo importante es lo que no se ve a simple vista. La pregunta parece de cajón. ¿Es solo un hueso roto? Vemos la radiografía, esa línea negra, y ya está, caso cerrado. Pero, ¿de verdad es tan fácil? Pues va a ser que no, para nada. Y aquí está el meollo de la cuestión. Muchas veces el hueso roto es casi lo de menos. Lo que de verdad complica las cosas es, como dice la fuente, el estropicio que se monta alrededor. En los músculos, en la piel, en todo lo que envuelve a ese hueso. Vale, pues vamos a meternos de lleno en ese estropicio. Vamos a ver qué pasa más allá del hueso, porque es ahí donde se juega la partida de verdad, donde se determina la gravedad real de la lesión. A ver, pensadlo, un hueso no se rompe en el vacío. Cuando se parte con fuerza es como una pequeña explosión. Se lleva por delante todo lo que pilla. Desgarra la piel, los músculos, puede llegar a cortar vasos sanguíneos vitales, como las arterias, o fastidiar los nervios que nos dan la sensibilidad y el movimiento. Y claro, esto nos lleva directos al peor de los escenarios, a la que se conoce como la fractura chunga por excelencia, la fractura abierta. Aquí es donde una lesión interna se convierte en una situación de riesgo máximo. Una fractura abierta es exactamente lo que suena. El hueso ha salido por la piel. Ha roto esa barrera que nos protege. Y eso es una puerta abierta de par en par para las infecciones. El riesgo de que todo se complique se dispara de una manera brutal. Pero ojo que no todas las fracturas abiertas son iguales. Para eso está la clasificación de Gustilo, que es como una escala de gravedad. Empieza por el nivel 1, un simple pinchazo, una heridita de menos de 1 centímetro. Luego subimos al 2, un destrozo ya más moderado. El nivel 3 ya es un destrozo serio, con la piel y los músculos hechos polvo y el hueso ahí expuesto. Pero queda un último escalón, el peor de todos. Y es cuando la fractura se carga una arteria. Si se rompe la tubería principal, se corta el suministro de sangre. Y esto sí que es una urgencia con mayúsculas. El riesgo de que esa parte del cuerpo se muera, lo que se llama isquemia, es altísimo. Hay que operar, pero ya. Y no solo se rompe la tubería, a veces también se fastidia el cableado, o sea, los nervios. Pueden cortarse con el golpe o quedar atrapados por un trozo de hueso. Y adiós sensibilidad, adiós movimiento. Entonces, con todo este panorama, ¿cómo saben los médicos hasta dónde llega el desastre? Pues muy fácil, hay que pasarle al cuerpo una especie de ITV, una inspección técnica completa. Esa ITV es lo que llamamos diagnóstico por imagen. Son todas esas máquinas que permiten a los médicos asomarse dentro y ver no solo el hueso, sino todo el percal. Es la inspección para saber de verdad la magnitud de la avería. Y para esta inspección, los médicos tienen un arsenal de herramientas que no está nada mal. Cada una sirve para una cosa, y juntas son la clave para tener el cuadro completo. El primer paso, casi siempre, es la radiografía, la de toda la vida. Es ese primer vistazo, la confirmación de que sí, el hueso está roto. Pero hacer una buena radiografía tiene su truco, ¿eh? Hay 3 reglas de oro. La primera, 2 fotos como mínimo, una de frente y otra de lado. Para verlo en 3 dimensiones, vaya. La segunda, hay que pillar la articulación de arriba y la de abajo, para no dejarse nada fuera de plano. Y la tercera, que es súper importante. Si duele un montón, pero en la placa no se ve nada, a veces hay que esperar unos días y repetirla. Hay fisuras muy puñeteras que solo se ven cuando el hueso empieza a curar.
Cuando la radiografía se queda corta, pasamos a la artillería pesada, el escáner o TC y la resonancia magnética. El TC es súper rápido y es el rey para ver el hueso en 3D, perfecto para accidentes gordos. La resonancia, en cambio, es la especialista en lo blandito, ligamentos, meniscos, ve todo eso que a los rayos X se les escapa. Y aquí la fuente es cristalina. Para fracturas en articulaciones complejas, como la rodilla o el tobillo, el TC es, y cito textualmente, el puto amo. No hay más. Te da un mapa en 3 dimensiones que para planificar la cirugía es simplemente insuperable. Vale, ¿y qué pasa con la ecografía? Mucha gente no la asocia con los huesos, pero hay un caso en el que es absolutamente fundamental: los niños. La ecografía es una pieza clave en traumatología infantil. La razón, muy sencilla. Los niños tienen unas zonas de cartílago por donde crecen, y esas zonas son invisibles a los rayos X. Una radiografía no las ve, pero una ecografía sí. Así que puede pillar lesiones que de otra forma pasarían totalmente desapercibidas. Muy bien, hemos visto un montón de cosas. Del simple hueso roto al estropicio que lo rodea y a todas las máquinas que tenemos para verlo. Así que para que quede todo claro, vamos a resumir lo más importante. A ver, 3 ideas clave para llevarse a casa. Primera, una fractura es mucho más que el hueso. El daño de las partes blandas es lo que de verdad cuenta. Segunda, las fracturas abiertas, y sobre todo si hay una arteria tocada, son una emergencia absoluta, una carrera contra el reloj. Y tercera, cada prueba de imagen tiene su función. Rayos X, TC, resonancia, no son intercambiables. Cada una tiene su momento y su porqué. Y con esto terminamos. La próxima vez que se oiga la palabra fractura, la pregunta es, ¿se seguirá pensando solo en un hueso roto? ¿O ahora vendrá a la mente todo ese universo complejo y delicado que hay alrededor, que es, como hemos visto, lo que de verdad lo cambia todo? Es que ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en lo increíble, casi mágico, que es cómo se cura un hueso? A ver, si nos hacemos un corte en la piel, ¿qué queda? Pues una cicatriz, un apaño. Pero un hueso... A un hueso no pone un parche. Un hueso hace algo que es de verdad espectacular. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque la clave está justo aquí. La piel, como decíamos, cicatriza, pero el hueso se regenera. Es decir, no deja una marca de guerra, sino que crea tejido nuevecito tan bueno y funcional como el que había antes. Es como hacer borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Para entender bien este proceso, lo hemos dividido en 4 fases, como si fuera un proyecto de construcción súper organizado. Empezaremos con la respuesta de emergencia, luego veremos llegar a los equipos de reparación y remodelación y terminaremos, cómo no, con la inspección final. Y todo arranca justo en el momento del piñazo. Entramos en la primera fase, la respuesta de emergencia. Es básicamente la reacción caótica e inmediata del cuerpo al trauma que supone una fractura. Y este sería el mapa general de todo el viaje. Empezamos con la inflamación, que es rapidísima. Luego pasamos a formar una especie de andamio blando que se va endureciendo en unos meses. Y finalmente una fase de remodelación, que puede durar, y esto es lo sorprendente, incluso años. Justo después de romperse el hueso, los vasos sanguíneos que se han roto inundan toda la zona. Se forma lo que conocemos como un hematoma, que no es más que un charco de sangre que envuelve los 2 extremos del hueso. Puede parecer un auténtico desastre, pero en realidad es el primer paso, y es fundamental. Claro, este hematoma corta el suministro normal de sangre. Y eso nos lleva a un término científico que es crucial aquí, la hipoxia. Significa, para que nos entendamos, que a esa zona no le está llegando oxígeno. Y aquí viene la parte genial. Esta falta de oxígeno, la hipoxia, y el ambiente un poco ácido que se genera, es la señal de alarma. Es como si se lanzara una bengala de emergencia que le grita al resto del cuerpo: «Oye, necesitamos a todo el mundo aquí, pero ya». Es el pistoletazo de salida para toda la reparación. Una vez que la alarma ha sonado, pasamos a la segunda fase. Ahora sí, el equipo de construcción principal llega al lugar del accidente para empezar a levantar la nueva estructura del hueso. Este proceso de reparación tiene 2 subetapas súper claras. Primero, se monta una especie de andamio flexible, que es el callo blando. Y segundo, se vierte el cemento para convertir ese andamio en una estructura sólida y resistente, el callo duro. Durante las primeras semanas, el cuerpo se dedica a limpiar ese hematoma y a reemplazarlo por un tejido muy especial, una mezcla de cartílago y fibras que actúa como un andamio biológico. Es blandito, gomoso, pero es la base fundamental sobre la que se va a construir el nuevo hueso. Y ahora empieza el trabajo pesado. Durante los siguientes meses, el cuerpo va depositando minerales, sobre todo calcio, encima de ese andamio blando. Es literalmente como echar cemento para transformar una estructura que era flexible en un puente de hueso sólido y duro que une los 2 extremos de la fractura.
Ojo, el hueso que se forma aquí no es el definitivo, se llama hueso fibrilar, y nos lo podríamos imaginar como una especie de estropajo de hueso. Es fuerte, sí, pero su estructura está toda desorganizada. Es porosa, es una solución rápida y eficaz para estabilizar la fractura, pero el trabajo todavía no ha terminado. Y aquí llegamos a un punto que es súper interesante y que parece que va a la contra. Un poquito de movimiento controlado, de micromovimiento, en esta fase no es que sea malo, de hecho, estimula al cuerpo a crear un callo todavía más grande y fuerte. Por eso a veces la inmovilización no es 100% rígida. Con el hueso ya pegado, por así decirlo, pasamos a la fase más larga y, la verdad, más meticulosa de todas. La estructura en bruto que tenemos ahora necesita ser pulida y perfeccionada. Y este pulido final no es cosa de semanas ni de meses. El proceso puede llevar años. Es una prueba de lo detallista que es el cuerpo, que se toma todo el tiempo del mundo para que el trabajo quede absolutamente perfecto. El objetivo es una transformación total. La remodelación se encarga de convertir ese hueso fibrilar, esa esponja temporal que teníamos, en hueso laminar. Y el hueso laminar es la versión final, una estructura súper fuerte, súper organizada en capas, vamos, exactamente igual que el hueso original. El equipo de remodelación es increíblemente minucioso. Poco a poco va reabsorbiendo el hueso temporal y lo reemplaza por el definitivo. Alisa ese bulto que quedaba por fuera del callo hasta que desaparece. Vuelve a abrir el canal medular por dentro del hueso y gradualmente le devuelve al hueso su forma original exacta. Y después de este proceso tan complejo que puede durar años, llegamos al momento de la verdad, la inspección final. Es aquí donde un médico tiene que determinar si el proyecto de construcción ha sido un éxito total. La pregunta es clara. ¿Cómo se sabe que el hueso está curado de verdad, que está consolidado? Porque no es solo una cuestión de tiempo, hay unos criterios clínicos que son muy específicos. El punto crucial es este. Un médico comprueba 4 cosas. Primero, que la extremidad esté estable, que no se mueva. Segundo, que no duela al aplicar fuerza. Y tercero, y esto se ve en la radiografía, que todas las paredes del hueso estén unidas por un puente de hueso y que el callo tenga un aspecto liso y uniforme. Cuando se cumplen estos puntos, la fractura está oficialmente consolidada. Así que, en resumen, todo este viaje, desde una fractura caótica hasta un hueso perfectamente reconstruido, es una de las hazañas más impresionantes de la biología. El hueso no pone un simple parche, desmonta el problema y regenera una solución perfecta desde cero. Y esto nos deja con una última reflexión. Si nuestros huesos son capaces de esta proeza, de regenerarse a la perfección de una forma que otros tejidos no pueden, ¿qué otras capacidades asombrosas de autocuración y de reconstrucción podríamos tener ocultas en nuestra biología, esperando a que las descubramos? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, de verdad, fascinante: las fracturas en los niños. Y es que los huesos de los más pequeños no se rompen ni por asomo como los de un adulto. Es un mundo aparte, con sus propias reglas, y todo se puede resumir en una idea muy sencilla. Sus huesos son más como la goma y menos como la tiza. Y esa es, precisamente, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué demonios tienen de especial los huesos de un niño para que reaccionen de una forma tan radicalmente distinta ante un golpe? Porque no es solo una cuestión de tamaño. La clave está en su propia composición. Mirad, para que nos hagamos una idea, esta analogía funciona a la perfección. Pensemos en un hueso adulto como si fuera una tiza. Es duro, es rígido, pero si se cae, ¡chas!, se parte en dos de forma limpia y quebradiza. En cambio, el hueso de un niño, eso es otra historia. Es más como una goma, flexible, capaz de doblarse, de absorber energía de una forma que un adulto ni se imagina. Bueno, pues vamos a bucear un poco más en esto. Porque claro, esta idea de la goma y la tiza no es solo una forma de hablar, ¿eh? Detrás hay una biología muy concreta que lo explica absolutamente todo. La cosa se resume en 3 puntos clave. Primero, el periósteo. ¿El periósteo qué es? Pues imaginaos la piel que recubre el hueso. En los niños es muchísimo más grueso y más activo. Esto es una pasada porque no solo lo hace más resistente, sino que cuando hay una fractura se cura a una velocidad de vértigo. Segundo, más colágeno. El colágeno son, digamos, las fibras elásticas del hueso. Y tercero, menos mineralización. O sea, tienen menos cemento, menos de esa parte dura y rígida. Así que si lo juntamos todo, ¿qué tenemos? Pues eso, la fórmula mágica. Más goma y menos tiza. Más material elástico y menos material rígido. Y esta combinación es la que permite que sus huesos se doblen hasta límites insospechados antes de romperse. Y claro, esto nos lleva a un escenario con unas fracturas que solo, y digo solo, se ven en la infancia. Y ahora viene lo interesante. ¿Cómo se traduce todo esto en la vida real? Vamos a ver 3 tipos de fracturas que son el pan de cada día en traumatología pediátrica, pero que un médico de adultos, pues probablemente no vea en toda su carrera.
Empezamos con la más rara, pero también la más alucinante, la incurvación plástica. Es una locura. El hueso recibe un golpe, se dobla y así se queda, doblado, como si fuera un plátano. No llega a romperse del todo, no hay una fisura visible, simplemente se deforma. Es llevar la idea de la goma al extremo más absoluto. Luego está la clásica entre las clásicas, la fractura en tallo verde. El nombre es perfecto, de verdad. Es que describe justo lo que pasa cuando coges una ramita joven de un árbol, una ramita verde, e intentas partirla. ¿Qué ocurre? Que un lado, el que estiras, se astilla, se rompe. Pero el otro lado, el que comprimes, solo se dobla, no se llega a separar del todo. Y la tercera de este trío es la fractura en torus, o en rodete. Esta es la típica de una caída, cuando se pone la mano para frenar el golpe. Aquí el hueso, en lugar de partirse, se aplasta sobre sí mismo. La capa de fuera, el periósteo, se arruga y se abomba, como si al hueso le saliera un Michelin. Es súper visual. Pero bueno, más allá de estas fracturas tan peculiares, hay un punto en el esqueleto de los niños que es crítico. Es la verdadera zona cero, el punto más débil y, ojo, donde se producen las lesiones que de verdad preocupan a los médicos. Y esa zona de peligro es el cartílago de crecimiento. Los médicos lo llaman la fisis. Hay que pensar en ello como una pequeña capa de un material mucho más blando que está en los extremos de los huesos largos. Y claro, al ser el material más débil de toda la estructura, cuando hay un golpe fuerte, es lo primero que cede. Es el eslabón débil de la cadena, sin ninguna duda. Cuando una fractura pasa por esta zona, recibe el nombre de epifisiólisis. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque esa plaquita de cartílago es, literalmente, el motor que hace que el hueso crezca en longitud. Si se daña, es como si se estropeara el motor. El crecimiento se puede frenar o desviarse, y eso a la larga puede provocar problemas serios, como que una pierna quede más corta que la otra. Claro, ante un problema tan delicado, los médicos necesitan una forma de entender exactamente qué ha pasado. Necesitan un mapa, una guía. Y para eso existe una clasificación que todo el mundo usa para saber la gravedad de la lesión y, sobre todo, qué hacer. Y ese mapa es la famosa clasificación de Salter-Harris. Va por grados, del 1 al 5. El grado 1 es el más leve. Es como si el cartílago se despegara sin más. En el 2, al despegarse, se lleva un trocito de hueso con él. A partir del 3, la cosa se complica, porque la fractura ya se mete dentro de la articulación. El 3 y el 4 son más serios. Y luego está el grado 5, el peor de todos. Ahí no hay una rotura limpia, es un aplastamiento, se chafa el cartílago. Y de todos estos 5 tipos, hay uno que es el rey absoluto, el que se lleva la palma, el grado 2. Fijaos si es común que supone más de la mitad de todas estas fracturas. Y esto la verdad es una buena noticia, porque aunque suene aparatoso, con un buen tratamiento el pronóstico suele ser excelente. Pero siempre hay un pero. El que de verdad da miedo es el grado 5. Por suerte es muy raro, pero es el más traicionero. Porque como decíamos, no es una rotura, es un aplastamiento. Las células que tienen que hacer crecer el hueso simplemente se mueren. Y eso puede significar que el crecimiento de ese hueso se detenga, para siempre. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Después de ver esto, queda claro que el punto más vulnerable del esqueleto de un niño no es el hueso duro, sino esa pequeña y delicada fábrica de crecimiento que tienen en los extremos. Sabiendo esto, ¿no deberíamos pensar de otra manera sobre cómo protegerlos cuando hacen deporte o simplemente cuando juegan? Es una pregunta importante que nos deja pensando.